Muy bien. Buenas tardes, buenas tardes. ¿Qué tal, qué tal? ¿Qué tal, profesor? Hola, Alexandra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, puntual, puntual. Sí. Acá, Lo demás, más bien, no sé, están ah, almorzando primera todavía. en su clase, como siempre, profesor. No es novedad, ¿no? Usted ya sabe. Claro, claro. Pero ya necesito un recreo. Claro, Excelente, antes que, excelente. antes que usted, profesor. Es- Ya, pues ni modo. Yo todavía no almuerzo, por eso de repente. Claro, claro. Los demás siempre estarán almorzando todavía. Sí, yo también. Al final, ya todavía. Acabando las clases, la mayoría de veces ahí recién almuerzo. Pero bueno, modo, pues, ¿qué se hace? Claro, como todos, creo. Vamos a ir avanzando, ya, mientras están conectando. Igual te vamos a considerar tu punto por puntualidad, ya. Así que, para que valga la pena, ¿sí o no? Que valga la pena Claro, conectarte profesor, temprano. antes que todavía que me conectaste con usted deberían ser 3 puntos. Sí, ¿no? No, pues, pero también hay que animar a que participes. Si te pongo tus 3 puntos, ya no vas a participar, ya. Claro, pues, profesor, claro. Ahí Claro, está, ahí está. ah, Ya ya. está, ya está. Claro. Muy bien, muy bien. Ahora sí vamos a iniciar. Ahí está, ya están entrando Omar, Nicolás. Ya, muy bien, muy bien. Muy bien, pues vamos a ver el tema de hoy entonces. El tema de hoy es tipos de enlace químico, ¿no? Y ya nos toca química, bueno, a esta hora, ¿no? Porque temprano hemos tenido RM, así que a esta hora nos toca química. Vamos a ver el tema de química. Ahí entró Omar. Muy bien, Omar, ¿qué tal? Hoy ya nos toca tipos de enlace. Completando el tema de la semana pasada, porque la semana pasada ya habíamos iniciado, ¿no? A ver el tema de enlace químico. Ahora estamos ya como que completando el tema, porque vamos a ver algunos conceptos, sobre todo de tipos de enlaces, que son los dos principales, el enlace iónico y el enlace covalente, ¿no? Entonces, vamos a tratar de eh, estudiar estos conceptos básicos, ver por ahí algunos ejemplos, para que se nos resulte un poco más fácil el manejo de esto. ¿Ya? Vamos a iniciar entonces con la teoría. Muy bien. Vamos a empezar con el enlace iónico. Dentro de los tipos de enlace, la semana pasada habíamos visto una clasificación. Y dentro de ello habíamos visto los enlaces interatómicos e intermoleculares, ¿no? Los interatómicos eran los que relacionaban átomos con átomos, ¿no? Compuestos simples, eran los enlaces más simples. Y los intermoleculares serían los que relacionaban moléculas, ya, ¿no? Conjuntos de átomos entre sí. Entonces, ese tipo de enlaces intermoleculares se van a estudiar más adelante, ya, ¿no? Cuando lleguemos a química orgánica, ahí, ahí probablemente veamos esos tipos de enlaces. Pero ahora vamos a ver los enlaces interatómicos, de átomo a átomo. Entonces, dentro de estos tipos tenemos, para empezar, al enlace iónico, ¿no? Entonces, el enlace iónico, eh, ¿qué es? Bueno, como ya habíamos visto en la clase pasada, un poco de teoría de enlaces, vimos que estas uniones se realizan debido a la atracción electrostática, ¿no? Como vimos ahí, estos eran fuerzas químicas y físicas también de la rama eléctrica, electrostática, porque precisamente las conexiones se realizan entre electrones. Los electrones, sabemos, tienen cargas, ¿no? Carga negativa. Entonces, cuando entre dos átomos existe diferencia de electrones, un átomo, ya sabemos, va a ser más positivo, vendrá a ser el átomo catión, y otro átomo va a ser más negativo, porque tiene más electrones. Ese va a ser el anión. Entonces, esa atracción entre cargas positivas de los cationes y cargas negativas de los aniones es precisamente lo que provoca el enlace iónico, ¿ya? Entonces el enlace iónico se llama iónico, como su mismo nombre lo dice, porque se produce entre iones, ¿no? Y recordamos los iones. ¿Quiénes eran los iones? Precisamente los cationes y los aniones, ¿no? Eso lo vemos en las primeras clases. Entonces, para que puedan unirse, como dijimos, tienen que tener estas cargas, tanto positivas como negativas. Ahora la pregunta es, en la tabla periódica que nosotros conocemos, ¿quiénes cumplen con esas características? ¿Quiénes van a cumplir con
tener esa carga positiva y esa carga negativa. Entonces, para ello tenemos que utilizar nuestra tablita periódica, que les digo que siempre tengan a la mano, y fijarnos. Yo la tengo acá. Ah, muy bien, excelente, excelente. No puedo ver, pero sí la tengo, profesor. Excelente. Entonces, nos vamos a fijar en nuestra tabla periódica, ahí, grupos, los grupos de elementos que tengan las siguientes características, ¿no? La primera va a ser elementos que pierdan electrones. Estos elementos que pierden electrones los habíamos visto también la vez pasada, más o menos para darnos una idea en la tabla. Esta tabla más o menos es así, ¿no? Así, así, así. Más o menos algo así es nuestra tabla, ¿no? Habíamos visto que por un lado de la tabla habían elementos que perdían sus electrones, los famosos electrones de valencia. Claro. Y por otro El lado habían... hidrógeno. Ajá, así es. El litio, Claro. el berilio, el sodio, el magnesio, el Exacto. potasio, el calcio, el rubidio, Más exactamente, claro. Estroncio. estroncio, Cesio, cesio, bario, así es. Todos francio y los radio. elementos que se encuentran en esta parte de aquí, ¿no? Más exactamente eso corresponde a los elementos del grupo 1 y 2A, ¿no? Si vemos nuestra tablita, eso está en el 1 y 2A. Entonces, estos elementos van a estar constantemente perdiendo electrones, por lo que estos elementos son los que se van a convertir en cationes, ¿no? Ya que van a perder, como solamente tienen 1 o 2 electrones, se los pierden. Entonces, estos elementos van a formar cationes. Ahora, ¿qué características tienen estos elementos? Generalmente estos elementos van a ser metales. Entonces, que aquí vemos primera señal para identificar un enlace iónico, que uno de los elementos sea metal. Como van a ser metales, van a tener menor electronegatividad, ¿ya? Esa capacidad de poseer electrones, ¿no? De tener más electrones se llama electronegatividad. Entonces, como van a perder electrones, van a tener poca electronegatividad. Por eso van a ser cationes, ¿ya? Esto ocurre entonces con los metales que se ubican generalmente en esos dos grupos, ¿no? Ahora, por el otro lado tenemos a los grupos que están en esta región, ¿no? En esta región de acá vamos a armar una pequeña escalera, más o menos así, de esta forma. Las que están en el 16 y en el 17, ¿no? Claro, van a ser los elementos del grupo 6 y 7. Claro, 6 y 7 sobre todo, ¿no? Pero también van a ser los que están, como dijimos, por eso aquí formamos como una escalerita, los elementos que están por acá, ¿no? O sea, un triangulito, ¿no? Especialmente los del grupo 6 y 7A. Entonces, todos estos elementos que se encuentran en este triangulito, ¿ya? Que van a ser los elementos no metálicos. Ahí tenemos el boro, el carbono, el nitrógeno, el oxígeno, ¿no? Todos estos elementos aquí en esa escalerita, los no metales, que se encuentran desde el grupo, más o menos desde el grupo 3A, pero otra vez respetando la escalera, ¿no? No es que vayan a ser toda la columna, sino los que están aquí en la parte de arriba. Hasta los grupos que se menciona ahí, 6 y 7A, ¿no? Ahí está. Todos estos elementos que están aquí entonces, ¿ya? Exceptuando los gases nobles no, porque ellos ya están completos, digamos, ¿no? Sus electrones se encuentran completos. Entonces, estos de aquí son los elementos no metálicos. Estos elementos no metálicos, como vimos la vez pasada, son los que atraen electrones, ¿no? Como ellos tienen 6 o 7 electrones de valencia, entonces les falta uno para formar su octeto. Estos elementos no metálicos van a tener mayor electronegatividad, entonces van a tener mayor facilidad de atraer electrones. Por lo que estos van a ganar electrones y van a formar así aniones, ¿no? Van a formar aniones, los elementos de esta parte de la tabla, ¿ya? Entonces, fíjense ahí cuál es la relación entre los metales que pierden electrones y los no metales que ganan electrones. Como se atraen entre sí, porque estos tienen más carga negativa y estos tienen más carga positiva, ¿no? Los de este lado tienen más carga positiva, entonces se atraen ambos mutuamente y forman este enlace iónico, ¿ya?
Muy bien, entonces dentro de las propiedades entendemos entonces, ¿no? Cómo se produce la atracción. Es fácil de relacionar positivo con negativo, se atraen, ¿no? Cargas opuestas se atraen. Entonces metales con no metales se van a atraer. Entonces, ¿qué propiedades tienen estos enlaces iónicos? Bueno, tenemos aquí algunas, ¿no? En condiciones ambientales son sólidos, poseen alto punto de fusión y ebullición, son duros y quebradizos, conductores de electricidad. Ya esto es un poco más de teoría para que lo tengamos en cuenta. Y en la parte final me dicen redes cristalinas, la electronegatividad es mayor o igual que 1,7. ¿Ya? Este es un dato también a tener en cuenta. Bueno, vamos a continuar. Tenemos que ver bastante teoría por aquí. ¿Cómo vamos a realizar entonces estos enlaces iónicos? Bueno, acá tenemos algunos pasos básicos. Primero tenemos que realizar la configuración electrónica. Esto ya lo vimos un poco la vez pasada para encontrar cuántos tienen electrones de valencia, ¿no? Cuántos electrones tienen de valencia. Esto ya lo habíamos visto, estamos repasando. Hacemos la configuración electrónica. Lo que está en el último nivel corresponde al grupo y al electrón de valencia, ¿no? Si me queda un electrón, entonces grupo 1 y electrón, un electrón de valencia. Si me queda 7 electrones en el último nivel, grupo 7, ¿no? 7 electrones de valencia. Entonces aquí tenemos dos elementos. Fíjense, a este le sobra 1 y a este le falta 1. ¿Qué hacemos entonces? Al unirlos va a haber una fuerza electrostática, que va a provocar que este electrón se pierda, él pierda su electrón. Entonces, como pierde su electrón, se convierte en catión, más 1, porque perdió un electrón. Y como el otro gana su electrón, se va a convertir en anión, porque ganó un electrón. Anión menos 1 o 1 menos. Entonces, el compuesto será, finalmente, Na, ¿no? Más 1, por acá será más 1, y Cl menos 1. Pero, ¿qué pasa ahí? Como sabemos nosotros que los átomos tienen que mantenerse estables, entonces se utiliza una pequeña regla del aspa que me indica ahora en qué cantidad se pueden unir. Es decir, si este tiene un electrón de sobra, o mejor dicho, un electrón más, y este tiene un electrón menos, entonces lo que vamos a hacer es estos valores convertirlos en cantidades, ¿no? Este valor de arriba pasa abajo, y este valor de arriba de aquí pasa aquí también abajo. Entonces, lo que me va a dar como resultado va a ser Na1, Cl1. ¿Ya? ¿Por qué? Porque las cantidades tienen que cancelar a las cargas, ¿no? Si multiplicamos aquí un átomo de sodio por más 1, me va a dar más 1. Si multiplicamos un átomo de cloro por menos 1, me va a dar menos 1. Más 1 menos 1 me da 0. Y es una carga estable. ¿Ya? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si aquí no fuera 1, sino aquí fuera 2? Si aquí en la parte de abajo del cloro no fuera 1, sino fuera 2. Si fuera cloro 2, multiplicaríamos 2 por menos 1, menos 2. ¿No? Y al restar me daría menos 1. No sería una carga estable. ¿Ya? Entonces no se cumpliría una correcta relación. ¿Ya? Entonces por eso es que siempre, al hacer la regla del aspa, ¿no? De que esta carga pase abajo y esta otra pase abajo, cumplimos nosotros con esa estabilidad. Entonces aquí va a ser 1, 1 por menos 1 me va a dar menos 1, y al final la suma va a ser 0. Esto ya lo vamos a ver en otros ejemplos también, ¿ya? Bueno, acá tenemos otro ejemplo en la parte de abajo. Aquí podemos explicarlo mejor. Cuando estudiamos el potasio y el oxígeno, observamos lo siguiente, ¿no? El potasio se descompone de esta forma, me queda un electrón de valencia. En ese electrón de valencia se convierte el grupo 1A, aquí está, y al descomponer el oxígeno me quedan 2 más 4, 6 electrones de valencia, grupo 6A, 6. Entonces, ¿qué pasa acá? Si se dan cuenta, a este le sobra 1, pero a este le faltan 2, porque 6 tiene que completar 8 el octeto. Entonces, le faltan 2, le falta uno acá y otro acá. ¿Qué va a pasar entonces? Como le faltan 2, entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a unir 2 veces el átomo de potasio, ¿no? Entonces ponemos un potasio a la izquierda y un potasio a la derecha. ¿Se dan cuenta? ¿Para qué? Para completar el octeto. Siempre tengo que completar el octeto porque eso me va a formar una carga neutra o un átomo estable. Entonces, como ponemos acá 2 veces el potasio, ¿no? Y este potasio pierde su electrón, se pasa acá, y este también pierde su electrón, se pasa acá,
se convierte entonces en un potasio, un catión de potasio, porque cada uno perdió un electrón. Pero lo necesito 2 veces. Ahí está, lo necesito 2 veces para que me complete el octeto, ¿no? Y este recibió dos electrones, pero como recibió por ambos lados, yo solamente considero su carga como -1. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Fíjense, mi compuesto va a ser así, ¿no? Originalmente, no vamos a tomar en cuenta el 2 todavía, ¿ya? Todavía no. Originalmente yo tendría esto, ¿no? Mi potasio es un catión que perdió un electrón, le pongo +1. Mi oxígeno, originalmente es un anión que ganó 2. Fíjense que ganó 1 y ganó 2. ¿No? Ganó 2, aquí sería -2. Entonces, ¿qué pasa? Cumplimos la regla del aspa. La regla del aspa me dice que esta carga va a pasar aquí abajo. Vamos a ponerlo con color más oscuro. Esta carga del +1 va a pasar aquí abajo. Aquí va a ser entonces 1. Y esta carga del oxígeno pasa abajo. Aquí va a ser 2. Entonces, ¿qué se cumple? Se cumple que al multiplicar 2 por +1, 2 por +1 yo tengo +2. Y al multiplicar 1 por -2 por la carga, tengo -2. +2 menos 2 me da 0. Y es un átomo estable. Es un átomo estable. Entonces, mi resultado final, ¿cuál será? Mi resultado final será K2, oxígeno 1, ¿no? Y como el oxígeno tiene 1, el 1 usualmente ya no se pone. Este va a ser mi compuesto estable. K2, oxígeno 1, ¿no? Que es lo mismo que teníamos aquí. A este lado de aquí, aunque no se le puso, cuando yo escribo, ¿no? Dos átomos de potasio, es como si dijera K2, ¿no? Es otra forma de ponerlo con el 2 abajo, ¿no? Pero es lo mismo. Significa 2 átomos de potasio. Y acá me quedaría solo un átomo de oxígeno, ¿no? Entonces, K2O, K2O. Ese va a ser mi resultado final. No se preocupen. En los ejercicios lo vamos a entender mejor. Pero hasta aquí ya vamos viendo alguna regla primera. Ah, verdad, en la parte de arriba, aquí, como el 1 no se pone, me quedaría solamente NaCl, ¿no? Cloruro de sodio. Ya. Entonces, muy bien. Como vemos, este es el proceso para realizar un enlace iónico, identificando el catión y el anión. ¿Ya? Entonces, eso vamos a tener en cuenta. Muy bien, vamos a avanzar para ver el siguiente tipo de enlace. Aquí está. El siguiente tipo de enlace es el covalente. Es un enlace muy importante también. ¿Por qué? Porque va a ser, digamos, el otro tipo de enlace más común. ¿Ya? El primer enlace más común es el iónico, que ya vimos que se da entre un metal y un no metal. Ese es el enlace iónico. ¿Ya? Y ahora este de aquí es el enlace covalente. ¿Entre quiénes se va a dar? El enlace covalente se va a dar principalmente entre átomos no metálicos, ¿ya? Elementos no metálicos. No metal, ¿ya? Pero generalmente, a veces, como se menciona aquí, también pueden intervenir metales, a veces, ¿ya? ¿De qué va a depender? Bueno, de algunas características que observemos, ¿ya? Es decir, siempre que tengamos metal más no metal, siempre debemos pensar primero en el iónico. Enlace iónico, ¿ya? Siempre, cuando tengamos esta relación. Y si por ahí tenemos otra relación que es metal, primero más metal, perdón, primero no metal más no metal, o metal más metal, tenemos que pensar ahí en el covalente, ¿ya? Covalente. ¿Ya? Entonces, fíjense ahí más o menos la relación. Metal más no metal, de frente pensamos en el iónico y verificamos si se cumple o no. Y cuando tenemos no metal más no metal, o metal más metal, o sea, del mismo tipo, pensamos en covalente, ¿ya? De preferencia. Va a haber casos raros, también puede haber casos raros donde un metal más un no metal sea covalente, puede pasar, ¿ya? Pero son casos raros, ¿ya? Usualmente se cumplen estas reglas, ¿ya? Entonces tengan en cuenta eso. Bueno, entonces, si tenemos aquí el enlace covalente me dice que se produce en igual. Lo que pasa aquí es que uno no va a transferirse al otro, o sea, un electrón no se pasa al otro, sino que aquí se comparte. Fíjense aquí, comparten pares de electrones, ¿no? Entonces, no es que uno le quita al otro,
En los iones, en el enlace iónico, uno era positivo y el otro era negativo. Uno le quitaba al otro, ¿no? Pero en los enlaces covalentes, no. En los enlaces covalentes se comparten. Esa es la primera diferencia que encontramos entre uno y otro. Entonces, así formamos moléculas o iones, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo, hidrógeno con hidrógeno. Como ambos tienen un solo electrón, habíamos visto que había un caso excepcional de la regla del octeto, ¿no? Para que el hidrógeno sea estable, normalmente se convierte a helio, ¿no? No completa sus 8 electrones, como los demás elementos, sino que completa solamente 2. ¿Ya? Entonces, es una excepción que sí lo habíamos visto, ¿no? Entonces, los hidrógenos comparten. No es que este hidrógeno le quite al otro, no, sino que su electrón, que está aquí suelto con este, se comparte y ambos tienen 2 electrones, comparten, ¿no? Entonces, de esa forma se convierten en elementos estables. Su carga final será 0. Lo mismo pasa con el cloruro de hidrógeno por acá, ¿no? El hidrógeno tiene 1 suelto, el cloro, tiene 7, al cloro le falta 1, entonces no le quita, sino que se comparte. Entonces ambos tienen, el hidrógeno completa sus 2 y el cloro completa sus 8 electrones. Entonces se convierte en un átomo estable, ¿ya? Esto de aquí es electronegatividad, ¿ya? Perdón, no era carga. Esto es electronegatividad. La electronegatividad es una propiedad, como ya dijimos, de cada elemento. Entonces, en el primer caso sucede que la electronegatividad es 0. Ahorita vamos a ver un poco más eso. Porque, bueno, hay una diferencia entre los valores de ambos elementos. En el otro caso no es 0, sino es diferente de 0, ¿ya? Porque son elementos distintos, ¿no? Ahorita vamos a explicar un poco más eso cuando veamos los tipos de enlace covalente. ¿Ya? Pero esto es electronegatividad, es una propiedad de cada elemento. Aquí tenemos algunas propiedades más. Pueden ser sólidos, líquidos o gaseosos, pueden tener bajo punto de fusión o ebullición, son soluciones que no conducen electricidad, constituyen moléculas, ¿no? Y la electronegatividad se encuentra en este rango. Ya, vamos a ver un poco más del enlace covalente. Tiene una clasificación, ¿ya? Se distribuye en covalente polar, covalente apolar, covalente dativo, coordinado, según su polaridad. Ahorita vamos a explicar qué es la polaridad. Y según el número de pares de electrones, ¿ya? O sea, los pares que forma, que van a simbolizarse con rayitas, puede ser simple o puede ser múltiple. Ya, vamos a explicar todo esto, no se preocupen, porque es un tema bastante amplio. En realidad hemos tratado de resumirlo lo más posible, pero aún así puede que nos falte un poquito de tiempo. Bueno, igual atentos. A ver, primero, viendo el enlace según la polaridad. Según la polaridad hay 2 tipos, apolar y polar. ¿Ya? Apolar y polar, o polar y apolar. ¿A quién se le llama apolar? Bueno, esto de la polaridad hay que recordar que se relaciona con los polos, ¿no? Por ejemplo, a ver, para recordar este concepto. Si ustedes tienen un imán, ¿no? Vamos a imaginar que este cuadradito es un imán. Sabemos que un imán está separado, digamos, simbólicamente por 2 polos. El polo positivo, ¿no? Y el polo negativo. Los imanes usualmente presentan 2 polos, ¿sí? Igual, la Tierra, por ejemplo, que es un imán gigante, también tiene 2 polos, ¿no? Polo norte, polo sur. Cada uno de los 2 tiene polaridad eléctrica. Entonces, algo similar va a ocurrir con estos enlaces. En estos enlaces, un elemento va a tener más carga positiva y otro va a tener más carga negativa, por el asunto mismo de los iones, ¿no? O digamos de la carga electromagnética, electronegativa que presenta cada uno de los átomos, ¿ya? Entonces, cuando existe esta polaridad, es decir, cuando un elemento es más positivo que el otro, se dice que hay polaridad. Entonces va a ser un enlace polar. Pero si no existe esto, o sea, si no se da esta situación, sino que ambos tienen la misma carga, están como que compensados a ambos lados, se va a decir que es apolar, ¿no? Acá vemos entonces su descripción. Se da cuando los átomos comparten equitativamente los electrones, ¿no? Y su electronegatividad es 0. Aquí lo que decíamos, ¿no? Por ejemplo, cuando tenemos elementos iguales, cloro y cloro, ya, pues los 2 tienen la misma carga, ¿no? Su electronegatividad 3.0, aquí también 3.0. Si restamos 3 menos 3, 3 menos 3 me da 0. ¿No? Ahí está. Entonces se cumple que es enlace apolar
porque obviamente es el mismo elemento y tiene la misma carga en ambos lados, como que los dos tiran para su lado, ¿no? Los dos tiran para su lado y ya, pues, ¿no? No hay polaridad, los dos están igual de estables. Cuando sí hay polaridad, sucede este caso, ¿no? Debido a que, como se menciona, uno de los átomos es más electronegativo, entonces uno va a tirar un poco más para allá y otro más para allá. Se produce esa división, esa polaridad. Por ejemplo, en el yoduro de hidrógeno, tenemos acá hidrógeno y tenemos yodo. Como el yodo atrae a los electrones, porque obviamente quiere completar su objeto, entonces este va a ser, este simbolito que es delta, delta minúscula, quiere decir que es ligeramente más negativo. Y este va a ser ligeramente más positivo. ¿Ya? No es tanto como el enlace iónico, donde uno es netamente positivo y otro es netamente negativo, no, porque si no sería enlace iónico, sino más bien aquí uno va a ser ligeramente, por poquito, digamos, más negativo, y el otro por poquito más positivo, ¿ya? Pero sí existe entonces una polaridad, ¿se dan cuenta? Este va a tener carga más negativa y este va a tener carga más positiva, ¿ya? Entonces hay esa polaridad en el enlace, ¿no? Como que este está por acá y ese está por acá y es un poquito más grande, por eso que tiene mayor carga negativa, ¿no? Un poquito. Entonces, al extraer sus valores de electronegatividad, esto ya lo vamos a ver más adelante, cuando veamos el valor de cada uno, encontramos que al restarlos no tienen una electronegatividad igual a cero. Su electronegatividad es diferente de cero, ¿no? Al restarlo me va a dar un valor, obviamente, porque uno es mayor que el otro, ¿no? Entonces va a suceder eso, ¿ya? Muy bien, seguimos avanzando. Luego tenemos el enlace dativo. El enlace dativo es un enlace especial, no lo vamos a ver mucho, pero se va a dar cuando uno de los átomos aporta el par de electrones. Por ejemplo, ¿no? Aquí tenemos dióxido de azufre. El azufre tiene 2, 4, 6 electrones de valencia. Ahí está. El oxígeno también tiene 6, entonces aquí, por ejemplo, comparten un par, cosa que él completa sus 8, ¿no? Y también por acá el oxígeno completa también, con estos dos completa sus 8, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué pasa acá? Este azufre ahora puede dar uno de sus, o bueno, sus dos en realidad, sus dos electrones, o sea, comparte dos de sus electrones con este otro oxígeno que solo tiene 6, ¿no? Este oxígeno, digamos, no tiene nada para darle, sino más bien quiere recibir. Entonces, como recibe exactamente los dos que le faltan, se convierte este en un enlace dativo, que le da sus dos electrones para que él complete sus 8. Es un caso raro, es un caso especial, ¿ya? Pero como se menciona aquí, cumple las mismas propiedades que un enlace covalente. Bueno, vamos a seguir avanzando. Finalmente tenemos los dos últimos tipos de enlace, el simple y el múltiple. Ya, estos son un poco más fáciles de entender. ¿Por qué? Porque solamente son numéricos, ¿no? Cuando hablamos de un enlace simple, cuando solo se comparte un par de electrones, ¿no? Si compartimos un solo par de electrones, ya fácil, mi enlace simple, ¿no? Por ejemplo, aquí en el elemento A con B va a tener este simbolito que es sigma, ¿ya? Se le llama enlace simple o también enlace sigma. Ya, eso sí faltó incluir aquí. ¿Ya? Enlace sigma, enlace simple o enlace sigma. Enlace sigma. ¿Ya? Es una letra griega, así como alfa, beta, teta. Ya existe el enlace sigma, que tiene ese simbolito, como ven ahí, de una O y una rayita, ¿no? Ya está. Por otro lado, enlace múltiple es cuando los átomos comparten más de un par de electrones. Se puede ser doble, puede ser triple. Entonces aquí tenemos uno doble, ¿ya? El sigma se sigue usando. ¿Por qué? Porque va a representar el primer par de electrones. Pero se le va a agregar otro enlace llamado pi, ¿ya? Entonces, a estos enlaces agregados, digamos, a partir del segundo par, se le llama enlace pi, como la letra griega que sí todos conocemos, pi, ¿no? Y tiene el simbolito de la letra pi, efectivamente. Entonces, este primer enlace sigue siendo sigma, pero este segundo enlace ya es pi, ¿ya? Y en el enlace triple, el primer par es sigma, y luego los dos que quedan son pi, ¿ya? Entonces, así se les va a llamar. Por ejemplo, en el H2 tenemos un enlace sigma, en el O2 tenemos un enlace sigma y uno pi, ¿no?
Y acá tenemos electrones libres, fíjense, porque esta rayita representa 2 electrones libres. Igual acá, 2 electrones libres. Igual acá tendríamos 1, 2, 3, 4 pares de electrones libres. ¿Ya? Y bueno, ahí tenemos más ejemplos, ¿no? Siempre el primer enlace es sigma, ojo, y los que surgen después, ¿no? Acá tenemos un enlace sigma, los que surgen después ya son pi. ¿Ya? Muy bien, bueno, vamos a ver si nos da el tiempo para ejercicios. Sí tenemos unos minutos todavía. Quiero saber si tienen alguna pregunta hasta aquí, hasta este punto. Con esto creo que ya estamos concluyendo la teoría. Sí, para pasar a los ejercicios, ¿ya? Bueno, en los ejercicios, como les digo, lo vamos a ver un poquito más claro, la parte que hemos explicado de la teoría. Pues vamos a tratar de hacer siquiera un ejercicio en esta primera parte, ¿ya? Y luego ya vamos a tener que iniciar una nueva sesión probablemente, para ver la parte, para ver un poco más los ejercicios, ¿ya? Bueno, vamos a avanzar. A ver, número 1. Me dice, si el potasio presenta un electrón de valencia y el flúor 7 electrones de valencia, ¿cuál es la probable fórmula del compuesto que formarán? Vamos a ver. Me están dando entonces el potasio. ¿Ya? Me están dando el potasio y ya me están diciendo cuántos electrones de valencia. O sea, no necesito hacer la configuración electrónica, sino ya me están dando cuántos tiene. Entonces ponemos potasio y su electrón de valencia, recuerden, en sentido horario. Empezamos acá, ¿no? Ahí está. Ese es el potasio con su electrón de valencia. Ya está. Luego tenemos el flúor. El flúor tiene 7 electrones de valencia. Si tiene 7, entonces hacemos, recuerden cómo hacíamos el gráfico. Aquí vamos a ir 2. Aquí será 2. ¿No? Mejor era con bolitas. Se ponen las bolitas de acá. Ajá. Se ve mejor. Ya, aquí teníamos 1. Ahora hacemos el flúor. En el caso del flúor son 7. Entonces serán 7 bolitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿no? Esos son los electrones de valencia de cada uno. Aquí tiene un electrón de valencia, y este tiene 7 electrones de valencia. Ya está. Entonces, a ver, yo les pregunto, ¿quién de los dos perderá y quién de los dos ganará? Aprovechen para participar. ¿Quién perderá su electrón y quién ganará el electrón del que perdió? Recuerden que tienen que completar la regla del octeto. A ver, ¿quién responde? ¿Quién responde? Recuerden, uno pierde y otro gana. ¿Quién perderá y quién ganará? Gana K y pierde F. A ver, gana K y pierde F. O sea, Sí. él gana uno más. Si tiene 1, tendría 2. Tendría 2 electrones. Ajá. Ya, pero con esos 2 completaría su octeto. No. Ah, claro, pues no puede completar su octeto porque le falta un montón. Entonces, ¿qué es más probable que pase? ¿Qué es más probable que pase? Recuerden que tiene que completar el octeto. ¿Quién de los dos podrá completar? ¿El K o el F? ¿Quién estará más cerca a completar? Si al K le falta un montón. El F. Claro, al F. Al F solo le falta 1 nomás. Entonces, eso va a pasar, ¿ya? O sea, el K va a perder. Perderá un electrón que tiene, ¿no? Tiene un electrón, entonces perderá su electrón. Y él ganará un electrón y completará, pues, ¿no? Y completará su octeto. Ya, eso va a pasar. Eso va a pasar. Entonces hay que hacer ese análisis siempre para tener claridad en lo que pasa. Entonces, luego de hacer en ese análisis, y ahora sí lo veo más claro. Entonces, vamos a tener una relación así. ¿Ya? Fíjense la relación que vamos a formar. Mi relación va a ser así.
Entonces, este K que tiene una bolita, vamos a poner K y el F acá al costado. El F tiene 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. El F que tiene 7 le va a quitar, ¿no? El K tenía su electrón aquí. Tenía su electrón aquí, ¿no? Pero el F le va a quitar, ¿no? Para identificarlo mejor, vamos a poner un asterisco al electrón del K. Entonces, este electrón pasa aquí. Y el F completa su octeto. Completa su octeto, ¿no? Y al electrón del K le podemos poner el asterisco. Los asteriscos también nos sirven para representar electrones. Ya está. Eso va a pasar. Como eso va a pasar, entonces, se van a convertir en iones, ¿no? Entonces, el K se va a convertir, cuando pierde su electrón, ¿en qué carga se convierte? ¿Positiva o negativa? A ver, ¿quién me dice? ¿Positivo? Exacto, muy bien, Nicolás. Entonces, +1. Cuando pierde su electrón, se convierte en carga positiva. Y cuando gana su electrón, el flúor se va a convertir en carga, la otra, ¿no? Negativa. Negativa, así es. Entonces aquí mi compuesto finalmente me quedará K-1, perdón, K más 1 y F menos 1. Vamos allá. F menos 1. Eso representa el electrón que ha perdido y el otro electrón que gana. Entonces, para hacerlo más sencillo, ya dijimos que hay una regla del aspa. Esto de aquí pasa aquí a la cantidad del flúor y esto de aquí pasa aquí a la cantidad del potasio. Entonces, mi resultado final será K1, ¿no? Este -1. Ojo que lo de arriba son cargas y lo de abajo son cantidades. No se vayan a confundir. Abajo no ponemos signos. Abajo no ponemos +1, -1. No. Abajo solo ponemos cantidades. Entonces, vamos a hacerlo a la izquierda primero. Vamos a hacerlo a la izquierda. Este +1 que estaba arriba pasó abajo como 1 nada más. Y este -1 que está arriba pasó abajo como 1. O sea, pasa como cantidades. Entonces, la cantidad del K será 1 y la del flúor será 1. Y como ambas cantidades son iguales, ¿ya? Como ambas cantidades son iguales y son 1, el 1 es como si no estuviera, ¿no? Mi fórmula final será KF, ¿no? O también se puede llamar fluoruro de potasio, ¿ya? Fluoruro de potasio. ¿Sí? Luego vamos a ver un poco de nombres, ¿no? Nomenclatura. Hay un tema ahí, todo un tema completo que habla sobre los nombres que se adoptan en los compuestos químicos. Pero por ahora no nos vamos a concentrar en eso, sino solo en la fórmula, ¿no? Que es KF, nada más. ¿Sí? A ver, ¿qué tal? ¿Cómo lo entendieron? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Quedó claro? ¿Cómo es el proceso que vamos haciendo? Ya, muy bien. Espero que no haya dudas, entonces. Vamos a ver si nos da tiempo para el 2, que probablemente no nos dé tiempo, pero bueno. Entonces, ven el proceso, ¿no? El proceso que estamos siguiendo es claro. Primero nos concentramos en su electrón de valencia, luego nos fijamos si pierde o gana, ¿no? Si pierde, se convierte en carga positiva. Si gana, se convierte en carga negativa. Y según eso armamos el esquema. En este caso, el electrón se fue, ¿no? Dejó al K y se fue con el F. Entonces aquí podríamos, en algunos gráficos también, esto se grafica, esto se elimina, ese electrón que se va, se elimina del compuesto original y el otro compuesto se encierra con llaves, ¿no? Esto se encierra con llaves, ¿no? Como para especificar, ¿no? El K se quedó sin nada y el F se quedó con todo. Y acá ponemos una suma, ¿no? Es una unión. ¿Sí? Entonces, como este se fue, al final me quedó así, K más 1, F menos 1, y luego pasamos a las cantidades, que sería 1 y 1, y al final el 1 es como si no estuviera, KF, ese es el resultado final. Ya, creo que sí está bastante claro. Bueno,
Como ya falta poquito tiempo para que se acabe la sesión, vamos a iniciar una más, ¿ya? Vamos a iniciar una más para ver el caso 2, ¿ya? Y algunos ejemplos más. Así que para no dejarlo inconcluso, ¿ya? Ya, muy bien, los espero entonces, los espero. Vuelvan a entrar, ¿ya? Vuelvan a entrar.